Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python. Vamos a continuar con nuestra práctica guiada. En el vídeo anterior ya vimos cómo iba a ser la aplicación gráfica que vamos a realizar en esta práctica guiada y vamos a comenzar con ello. Y lo primero que tenemos que hacer pues es la aplicación gráfica, y una vez que tengamos la aplicación gráfica pues programar toda la lógica, ¿no?, de la aplicación. No es demasiado complicado. La interfaz gráfica consiste en un frame de unas dimensiones en concreto, el cual va a tener en la zona superior un menú, luego unos entry, que son estos campos, luego va a tener unos label, que son las etiquetas que tenemos en la parte de la izquierda, y luego va a tener un campo de texto, un área de texto, que es el grande. Y en la zona inferior, pues 4 botones. Comenzaremos por el menú de la zona superior y luego, cuando pasemos a lo que es la zona inferior de la aplicación, fijaos que aquí, por un lado, los campos de entry, los entry de texto y los label, pues están distribuidos en varias filas y 2 columnas. Concretamente sería una fila, 2, 3, 4, 5, 6 filas y 2 columnas. Y luego los botones de la zona inferior, la distribución que tienen es diferente. Entonces yo lo he planteado de la siguiente forma. He planteado que la aplicación gráfica tenga 2 frames, uno para lo que es la parte superior y otro frame para lo que serían los botones. El hacerlo en 2 frames me va a permitir distribuirlo de 2 formas diferentes, de tal manera que el frame de la zona superior lo puedo dividir en un grid de 5 filas y 2 columnas, y a lo mejor el de la zona inferior pues en un grid también de una única fila y 4 columnas, y eso me permite pues esta disposición. Así que vamos a ello. Lo primero, pues importar todos los paquetes que vamos a necesitar. Está claro que necesitamos trabajar con tkinter, así que from tkinter import asterisco para importar todas las clases que tenga el paquete tkinter, y luego recordar que también necesitamos construir mensajes emergentes para avisar de que la base de datos está construida, de que la base de datos ya existe y algunas cosas más. Y para eso vimos en el curso que había que importar concretamente messagebox de esta forma para poder construir mensajes emergentes. Y luego, pues como vamos a necesitar conectar con bases de datos, por supuesto, pues debemos importar SQLite 3. Una vez que hemos hecho esto, pues comenzamos por crear una raíz a la cual voy a llamar, por ejemplo, root igual a tk, y luego pues el correspondiente root.mainLoop al final del todo. Hecho esto, si guardamos cambios y ejecutamos, pues ya tenemos aquí nuestro frame. Vamos a comenzar por el menú de la parte superior. Vamos a empezar por ahí. Así que para construir ese menú, pues creo, por ejemplo, una variable a la cual llamo barra menú, y le digo que esto va a ser igual a un menú que cuelga de la raíz, que cuelga de root. Y ahora pues hay que configurar ese menú, y eso lo hacemos de la siguiente forma. Le decimos root.config, y dentro de los parámetros del config del root, pues le vamos a decir que el menú pues va a ser igual a barra menú, y vamos a darle también unas dimensiones, por ejemplo un width de 300 y un height de 300 también, aunque luego esto pues se adaptará a lo que vayamos incluyendo en el interior. Una vez que hemos hecho esto, pues ahora hay que incluir los elementos de la barra de menú. Recordar que esta barra de menú pues debía tener base de datos, borrar, CRUD y ayuda, 4 elementos. Así que bueno, vamos con el primero, vamos con el de la base de datos. Voy a llamar a este elemento bbdd, de base de datos menú, y le decimos que va a ser igual a menú, para que esté dentro de la barra de menú, de esta forma, y vamos a quitar con esta instrucción pues aquellas líneas que salían que no eran demasiado estéticas, si recordáis cuando vimos el tema de los menús. Y el menú de la base de datos tenía 2 elementos: conectar para crear y conectar la base de datos, y salir para salir de la aplicación. Y eso lo hacemos de la siguiente forma: bbdd menú punto add-command. Y aquí pues había 2 parámetros. Lo que pasa es que de momento pues uno de ellos no lo vamos a crear. Por un lado está el label, que es el texto que va a aparecer en el menú. Vamos a poner conectar. Y el otro parámetro es el command, para llamar a una función en concreto, ¿no? Para que al pulsar en ese elemento de menú, pues el menú haga algo. Lo que ocurre es que esto lo haremos después, porque las funciones todavía no las tenemos construidas. Las vamos a dejar para después de crear la interfaz gráfica. Vamos a agregar ahora el otro elemento, y para tardar menos, pues copiamos
pegamos y lo único que hay que hacer es cambiar el label y decirle salir. Vamos con el siguiente elemento de menú, que es el elemento de borrar. Es decir, vamos con este elemento. Bueno, pues exactamente igual. Vamos al código y voy a reutilizar código anterior. Este elemento de menú solo tenía una opción, si recordáis, que era la de borrar campos. Bueno, pues copio y pego la opción del de arriba y ahora pues cambiamos aquí. Vamos a decirle que este se va a llamar borrar menú. Vamos a cambiar aquí el nombre, tanto en la primera línea como en la de abajo. Y ahora pues cambiamos el label. Y aquí pues que ponga exactamente borrar campos, que era lo que ponía, si no recuerdo mal, en la aplicación. Vamos ahora con el siguiente elemento, que es el elemento CRUD. Este tenía 4 elementos: crear, leer, actualizar y borrar. Bueno, pues sería exactamente igual. Vamos a pegar la instrucción anterior, por ejemplo, estas 2 líneas. Copio, pego, y en vez de llamar a este borrar menú, pues lo voy a llamar CRUD menú, por ejemplo, tanto en la línea superior como en la línea inferior. Y ahora aquí cambiamos el label y que ponga como primer elemento crear. Y como tiene que tener 3 más, pues voy a copiar este texto y lo pegamos 2 y 3. Vaya, me he dejado la C sin copiar. Y vamos a cambiar una vez más. Necesito un elemento más. Copio, pego. Y ahora cambiamos en el segundo elemento crear por leer. En el tercer elemento crear por actualizar y en el cuarto elemento crear por borrar. Y ahora para terminar pues vamos con el último elemento, que era el menú de ayuda, el cual tenía 2 opciones en el interior, una que decía licencia y otra que decía acerca de, y además estas opciones en mi aplicación pues las dejé sin completar, no hacían nada. Luego si vosotros queréis añadir alguna opción ahí, pues sois libres de hacerlo. Para ello pues voy a copiar por ejemplo estas 2 instrucciones y las reutilizo, ¿no? En vez de borrar menú, pues lo voy a llamar ayuda menú. Ayuda menú, copio, pego y como label, pues que ponga licencia, que era una de las opciones que ponía, y luego había un elemento más que decía acerca de. Ahí sería bueno pues agregar una ventana emergente que pusiese pues vuestro nombre, que el creador de la aplicación, la versión de la aplicación, etcétera, ¿no? Es lo que suele aparecer en acerca de. Bueno, pues con esto los 4 elementos de menú estarían completados. Faltan varias cosas. En un futuro pues tenemos que agregar los command para que estas opciones de menú hagan algo, pero también falta ahora agregar todas estas opciones a la barra de menú. Es decir, hay que especificar en nuestro programa que estos 4 elementos pertenecen a esa barra de menús que hemos construido arriba. Así que esto lo hacíamos de la siguiente forma: barra menú, que es el nombre de nuestra barra, punto add-cascade, abrimos el paréntesis de este método y aquí había que agregar, por un lado, el label del elemento de menú. En el primero, pues era bbdd en mayúscula, de base de datos. Y el menú que va aquí, pues es concretamente menú igual al bbdd menú que hemos creado hace un instante. Es decir, con esto le hemos dicho que nuestra barra de menú pues tiene que agregar un menú con la etiqueta label, y el menú que debe de agregar ahí es el que hemos construido, que se llama bbdd menú. Y lo mismo hay que hacer con el resto, así que voy a copiar esta instrucción para los 4 elementos de menú, 2, 3, 4, y ahora cambiamos los label. Por ejemplo, en el siguiente debe de poner borrar, en el siguiente debe de poner CRUD en mayúsculas y en el siguiente debe de poner ayuda. Y ahora cambiamos los menús que deben ir en cada uno de estos elementos. Aquí debe ir borrar menú, aquí debe ir CRUD menú y aquí debe ir ayuda menú. Hecho esto, guardamos cambios y ejecutamos el programa por primera vez para ver si el menú pues está agregado y tiene las opciones. Así que control B. Y bueno, yo como siempre pues cometo errores de sintaxis. Concretamente en este caso pues aquí en vez de Heath he puesto Heath, he invertido el orden de las letras. Bueno, pues Heath, vuelvo a guardar, vuelvo a ejecutar y ahora sí. Bueno, pues como podéis ver, nuestra aplicación ya tiene el menú en la zona superior
base de datos con conectar y salir, borrar con borrar campos, CRUD con los 4 elementos CRUD y ayuda pues con los 2 elementos de ayuda. O sea que hasta aquí pues todo perfecto. La barra de menú está construida. Más adelante le agregaremos funcionalidad. Vamos ahora con los elementos de la zona inferior. Es decir, vamos, una vez que ya tenemos la barra de menús, pues con estos elementos de la zona inferior. Recordar que había dos frames. Uno, al menos yo lo vi así, pero bueno, podéis construir la aplicación como queráis. Un frame para los elementos de la zona superior y otro frame diferente para los 4 botones de la zona inferior. Y el frame de la zona superior es un grid que va a tener 6 filas y 2 columnas. Ese es el planteamiento que yo he hecho. Bueno, pues vamos a ello. Aquí sería bueno quizás incluir pues una especie de comentarios que diga algo como comienzo de campos, porque como va a ser bastante largo el código de esta aplicación, pues sería bueno dividirlo de esta forma para que visualmente se vea dónde empieza una cosa y dónde empieza otra. Y también podéis hacer lo siguiente, aunque quizás como esta aplicación es larga pero no demasiado complicado, podéis dividir la aplicación en módulos. Luego a lo mejor al finalizar la aplicación lo hago yo, es decir, que la aplicación no sea solo un único archivo de Python, sino que esté formado por varios archivos. Esto también lo hemos visto en el curso. Yo de momento lo voy a hacer en un único archivo y luego al final, si tengo tiempo y ganas, que seguro que sí, pues esa misma aplicación la divido en módulos para que veáis cómo quedaría. El caso es que aquí van a comenzar los campos, ¿no? Entonces vamos a construir el frame de la parte superior, al cual voy a llamar, por ejemplo, mi frame. Y le voy a decir que esto va a ser un frame que está dentro de lo que sería el root. Y luego pues le decimos aquí mi frame.pack para empaquetarlo. Una vez que hemos hecho esto, pues empezamos aquí a construir los entry, empezamos a construir el grid y los label. Vamos con los entry. El primer entry, el primer cuadro de texto, pues debería de ser este, el que corresponde al ID. Luego otro entry sería el del nombre, otro el del password y hay que decirle en qué posición dentro del grid van a estar estos elementos, ¿no? Así que bueno, pues para ello vamos con el primero, cuadro ID, le voy a llamar, es igual a entry, y aquí pues este le decimos que está dentro de mi frame, que lo acabamos de crear, de esta forma. A continuación pues le tenemos que especificar dónde está dentro del grid, así que cuadro ID.grid, y esto pues va a estar en la fila 0, porque es el primero que está. Entonces esto es row igual a 0, y la columna 1, column igual a 1. Y luego, para que haya cierta separación entre los elementos, vamos a darle un pad X, como vimos en su día en el curso, de 10, y un pad Y también de 10. Si volvemos a echar un vistazo, pues efectivamente este primer elemento, que es el que acabamos de construir, está en el row 0, porque empezaba a contar desde 0, es decir, en la primera fila, pero en la columna 1, porque todo empieza desde 0. Este label, que lo construiremos después, está en la columna 0 y fila 0. Este está en la columna, en la fila 0, perdón, y columna 1. Son como los arrays, comienzan a contar desde 0, si recordáis. Bueno, pues ese elemento ya está ubicado. Vamos ahora con el cuadro nombre. Voy a reutilizar código, igual que hago siempre, ¿no? Es decir, estas dos líneas las copio, las pego a continuación, y aquí, pues en vez de cuadro ID, le voy a llamar cuadro nombre, tanto arriba como abajo. Va a ser exactamente un entry que está en el frame, y aquí pues en vez de estar en el row 0, va a estar en el row 1, columna 1, pad 10 y pad Y10. Este cuadro nombre, si recordáis, por darle alguna característica especial, cuando os enseñé la aplicación en el vídeo anterior, el texto que escribíamos en su interior estaba en rojo y alineado a la derecha, si recordáis, ¿no? Para destacarlo un poco más del resto de información y para practicar también un poco con la configuración de un entry. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, pues aquí le decimos lo siguiente, cuadro nombre.config, para configurarlo, abrimos paréntesis, y para el color rojo del texto, pues agregamos el comando fg que viene de foreground, es decir, color frontal, y aquí le decimos red, y con esto ya le estamos diciendo que el texto irá en rojo. Y luego justify, para justificar el alineado, cómo debe ir justificado, y concretamente pues debe ir a la derecha, right. Pero solamente lo vamos a hacer con el cuadro nombre, el resto no tiene estas características. Luego el password sí que tiene la característica de que aparecían interrogantes, ¿no? Bueno, mira, vamos con el password ahora mismo. Me van a servir estas tres líneas. Las copio, las pego
Y aquí pues vamos a empezar por cambiar el nombre. En vez de cuadro nombre va a ser cuadro pass. Y va a ser cuadro pass en las 3 líneas. Control V, Control V. Respecto al grid, pues este va a estar en el row 2, columna 1. Y la configuración, pues en este caso no es nada de cambiarle el color, sino simplemente el comando show igual a comillas interrogante, para que a la hora de escribir la contraseña en este cuadro de texto, pues aparezcan interrogantes. Vamos ahora con el apellido, vamos a utilizar por ejemplo estas 2 líneas para el apellido. Vamos a llamarle en vez de cuadro pass, pues cuadro apellido, tanto en la línea superior como en la línea inferior. Y luego el apellido pues tiene que ir en el row 3. Seguimos. Aquí tengo que volver a coger en el portapapeles estas 2 líneas. Control C, Control V. Y aquí pues a este, en vez de cuadro apellido, vamos a llamarle cuadro dirección. Tanto en la primera línea como en la segunda. Y en este caso debe ir en el row 4. Después de este cuadro de dirección iba el área de texto, es decir, lo que hemos hecho ha sido construir estos 4 elementos. Y ahora va, como digo, el área de texto, que además lleva en la parte de la derecha una barra de desplazamiento opcional. ¿Cómo construimos este elemento? Bueno, pues lo vimos también en su día. Voy a llamar a este elemento texto comentario, por ejemplo, y le decimos que esto va a ser igual a text, abrimos los paréntesis, le decimos que pertenece a mi frame. Vamos a darle un ancho, por ejemplo, vamos a dar un width de 16 píxeles y un height, a ver si esta vez lo escribo bien, que va a ser, por ejemplo, de 5 píxeles. Ahora vamos a especificar en el grid donde se encuentra, voy a reutilizar texto, control V, pero aquí texto comentario.grid y este pues debe estar en el row 5, columna 1, bien. Y ahora vamos con las barras de desplazamiento de este texto. Las barras de desplazamiento las construíamos con scroll vert, de barra vertical, y esto pues decíamos que era igual a scroll bar, si recordáis, esto iba en minúscula. Abrimos los paréntesis de scroll bar, y aquí pues le decíamos que pertenece también a mi frame. Y aquí agregábamos un segundo parámetro, que era el parámetro command, para decirle cómo debe funcionar. Y aquí le decíamos que esto debía ser texto comentario.yView, para que desplazase en el eje de las íes, es decir, en el eje vertical, el texto. Y ahora pues le debemos decir dónde va este elemento dentro del grid. Así que scrollver.grid, abrimos los paréntesis, y esto pues va también en el row 5. Si no me equivoco, efectivamente, pero va en la columna 2, es decir, una columna más del texto para que se desplace hacia la derecha. Aquí le aplicábamos el parámetro sticky, si recordáis, para ubicar esto mejor, y aquí pues le decíamos NSEW, si recordáis. Y luego, bueno, pues vamos a decirle a texto comentario, que es el área de texto, pues que debe de tener esta barra de desplazamiento que acabamos de crear, ¿no? Es decir, hay que decirle que esta barra de desplazamiento pertenece, funciona junto con ese área de texto. Y eso lo hacemos pues con texto comentario.config, y aquí le decimos y scroll command igual y el nombre de la barra, que le hemos llamado scrollvert.set. Aunque va a quedar un poco feo, pues de momento si guardamos cambios y ejecutamos, pues vemos como todo está, ¿no? De momento, como no tenemos los labels y lo hemos empaquetado ya, pues debemos de redimensionar. Pero bueno, aquí están todos los cuadros de texto y aquí está el área de texto que acabamos de construir con su barra vertical, ¿no? Si aquí vamos escribiendo texto, pues llega un momento en que la barra se activa y funciona con ese área de texto. O sea, hasta aquí todo bien. Siguiente paso, pues agregar los labels en la parte de la izquierda. Podría haber empezado por los labels, pero bueno, ¿qué más da, no? Cuando agreguemos los labels, pues al estar todo empaquetado, pues la aplicación gráfica se ajustará al contenido. Y luego también nos falta el frame inferior. Pero esas cosas vamos a dejarlas para el próximo vídeo. De momento este lo dejamos en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.